invitado muy especial, es Israel Durán, contador colegiado, que te va a contar un poco su experiencia, cuáles han sido los casos más comunes que ha visto y cómo tú puedes evitar cometer esos mismos errores que otros emprendedores, empresarios han cometido. Así que, Israel, ¿cómo estás? Hola, Giancarlo, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias. vas? Bien, gracias por la invitación. Bueno, en efecto, más creo yo que decir que los contadores asumen que los emprendedores o empresarios saben de contabilidad, esto parte un poco por algo que el mismo Estado fomenta a través de la SUNAT, y es que les hacen creer a los emprendedores que no necesitan tener un contador. Te dicen que tú mismo puedes presentar tus declaraciones de impuestos. De hecho, el emprendedor muchas veces es quien va solo, sin ninguna asesoría previa, y es el que le indica a la persona que lo atiende en alguna oficina de SUNAT donde se ha acercado para obtener su número de RUC en qué régimen va a estar. Y entonces esto es un gran error, porque el funcionario de la SUNAT simplemente te pregunta y te dice: señor, hay en régimen general, en régimen MIP, en régimen especial. De repente te da una descripción muy rápida porque tiene que atender a cientos de personas que están en la cola, y tú no sabes bien en cuál puedes estar, no sabes cuál es el que te conviene según el tipo de empresa que vas a tener o cuáles son tus expectativas de negocio, y entonces terminas eligiendo el que tú en ese momento entiendes que es el mejor. A la SUNAT no le va a importar si elegiste bien o elegiste mal, te va a dar de alta en el régimen que tú has elegido, y después es cuando vienen los problemas, porque la SUNAT obviamente no se va a ser responsable porque la decisión finalmente la toma el empresario o el emprendedor. La SUNAT simplemente, cuando ve que tú cometes un error o que de repente el impuesto que te toca pagar es más alto del que tú pensabas, ellos simplemente te van a exigir el pago y no te van a decir: ah, bueno, yo te orienté mal, porque obviamente la SUNAT nunca va a asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces todo parte por ese mal concepto de que uno no necesita un contador. Entonces siempre es necesario tener una orientación profesional en el momento de emprender. Es algo que muchos no hacen. Como conversábamos un poco antes de empezar esto, otro gran error que cometen muchos al inicio es que cuando hacen las proyecciones, cuando hacen los números de sus negocios, no consideran que tienen que pagar impuestos. Claro. Entonces, dentro de lo que ellos consideran que van a recaudar producto de sus ventas, lo distribuyen entre la compra de los mismos productos que venden, entre el personal que pueden tener que pagar, entre algunos servicios de logístico, de transporte, según, bueno, las características de su negocio, y se olvidan de los impuestos. Se olvidan que dentro del precio que tú cobras a alguien por un producto hay incluido el IGB, Claro. ¿no? Que finalmente se lo tienes que pagar a la SUNAT al mes siguiente, y eventualmente también tienes que pagar impuesto a la renta, ¿no? Entonces, pienso de que el error parte por ahí, porque los emprendedores, quizá también por un tema de ahorrar costos, leen un poco la información que encuentran en internet, pero al ellos no ser especialistas en el tema, pues cometen esta clase de errores y buscan a un contador, por lo general cuando ya tienen el problema encima o cuando ya la SUNAT los multó. Y bueno, y lo que tú mismo has contado, que ha sido tu experiencia en algunos otros momentos, ¿no? De que tus primeras, la mayoría tiene una primera experiencia con SUNAT negativa, Sí, porque claro. o te multaron o te cerraron el negocio, que incluso es peor porque eso te ocasiona pérdidas, días sin vender, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, pues, ¿no? Definitivamente. Yo creo que antes de continuar, a las personas que están en Facebook Live pueden dejar sus preguntas en los comentarios y vamos a ir respondiendo la mayoría de las preguntas que nos manden. Ya tenemos unas preguntas acá que unos alumnos de FEL que están en la plataforma ya nos han hecho. ¿Cuál es el error más común que un emprendedor comete en sus inicios? O sea, uno, no considerar el IGB en su cotización o a la hora que saca el producto final. Y de ahí nace el hecho, si no contabilizas o no consideras el IGB, entonces mucho menos el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta te agarra en marzo, o sea, al menos mi primer error cuando yo emprendí hace muchos años, eso no lo había considerado. Yo había supuestamente cerrado y terminado operaciones, pero en marzo, abril, mayo, junio del año siguiente que cerré operaciones, me llegó una coactiva. Claro. Y yo no entendía el por qué. Y mi primera coactiva, dije, pucha, me puse triste, me enojé, todo el proceso, ¿no? Pero, ¿cuáles son los errores que normalmente cometen, aparte que has mencionado? Bueno, como dije, el primer punto o paso que tiene que considerar un emprendedor cuando está iniciando un negocio es que
debe buscar a un contador o alguna persona que lo asesore para que sepa en qué régimen tributario se va a dar de alta cuando saque su número de RUC. Okay. Eso es básico, porque dependiendo del régimen en el que tú te des de alta, son los impuestos que tienes que pagar. Y eso no es tan fácil como simplemente ver en dónde pago menos, porque un régimen no es igual en todos los tipos de empresa. Entonces depende de tu empresa, depende de la estructura de tu negocio, depende de tu estructura de gastos o de costos, y depende incluso también, por ejemplo, si todas tus compras van a estar sustentadas con comprobantes de pago, que si bien es cierto ese es el ideal, todos debemos requerir comprobantes de pago por nuestras compras, hay casos en los que la misma operatividad del negocio te lleva a realizar ciertas adquisiciones sin comprobantes. Por ejemplo, cuando uno abre un pequeño restaurante, de repente algunas de tus compras las vas a hacer en el mercado que te queda más cerca, donde no te dan ningún comprobante. Entonces, si algunas de tus compras no están sustentadas adecuadamente, es posible que eso te lleve a pagar mayor impuesto. Entonces, es el contador quien tiene que ver, tú le tienes que explicar tu negocio y el contador te tiene que asesorar y decir, según las características que tú le des, cuál es el régimen que te conviene a ti. Porque el que te conviene a ti, de repente no le conviene a alguien que aparentemente tenga el mismo tipo de negocio, porque si hablamos de un restaurante un poco más grande, más formal, que de repente tiene ya un proveedor de productos que le da factura, obviamente tú no vas a pagar lo mismo que él. Claro. ¿No? Porque ya hay diferencias. Entonces, a veces uno se lleva porque dice, oye, pero mi amigo tiene una empresa igual y está en este otro régimen y le va súper bien. ¿Y por qué a mí me está yendo mal? Y es porque no todos los negocios son iguales, entonces no a todos les aplica lo mismo, no son del mismo tamaño, no tienen las mismas características, no están en las mismas zonas, entonces hay muchas cosas que hay que considerar. Entonces no es tan fácil como que no se trata de un copia y pega, no se trata de replicar lo que hizo mi amigo porque a mi amigo le va bien, porque de repente mi negocio puede ser muy parecido, pero tiene algunas características que lo van a hacer diferente, y en eso te tiene que ayudar un contador. Entonces, para responder en breve o en resumido a esta pregunta, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer error? No saber en qué régimen te conviene estar a ti. Entiendo. Entonces, todo empieza por allí. Y lo segundo es lo que tú decías, el tema de los impuestos. Pasa también que, lamentablemente hay que decirlo, en el Perú el tema de la contabilidad, como lo dije al inicio, un poco que la SUNAT mismo te fomenta que los empresarios, emprendedores no busquen un contador porque te dicen tú mismo lo puedes hacer, y entonces esto de alguna forma también ha ocasionado que muchos contadores cobren tarifas muy bajas. Entonces esto hace que el contador pierda su rol de contador realmente y se convierte más que en un elaborador de declaraciones juradas de impuestos, porque como no te puede dedicar mucho tiempo, porque para poder ganar, digamos, la cantidad que él espera de dinero, en vez de atender a 10 o 15 clientes, termina atendiendo a 40 o 50, entonces te tiene que dedicar muy poco tiempo y lo único que hace es sumar tus ventas, tus compras, declara el impuesto y nada más. Entonces no te brinda ningún servicio, no te asesora, no te dice, oye, mira, he visto tus números y tenemos que armar una estrategia o un planeamiento tributario donde él te ayude a bajar tu carga tributaria, sin entrar obviamente en temas ilícitos ni en evasión fiscal, pero siempre es posible armar una estrategia tributaria para que la empresa pague menos impuestos. Algo, por ejemplo, que también no hacen, porque lo he visto, no hacen muchos contadores, es acogerse a la prórroga automática que existe por el IGB, porque ya desde hace algunos años las pequeñas empresas pueden postergar por 3 meses el pago del IGB sin ningún interés, y la SUNAT durante ese tiempo no te va a iniciar ninguna acción de cobranza, y entonces te da como un respiro, pero tú tienes que indicarlo así en tu declaración jurada. Entonces, a veces el contador, como no tiene mucha comunicación con el cliente, ¿no? con la empresa, con el emprendedor, simplemente le declara el impuesto, no marca ese casillero, y entonces pasa lo que tú dices, que una semana después, 2 semanas después, o quizá un mes después, te llega la notificación de SUNAT donde te dice que tienes que pagar. Y si no pagas dentro del plazo que te dan, te inicia acciones de cobranza coactiva, te pueden embargar tus cuentas, inclusive le pueden comunicar a tus clientes que en vez de que te paguen a ti, le paguen directamente a la SUNAT. ¿En serio? Y así es. Y esto, además de perjudicarte en la parte, digamos, financiera, de flujo de efectivo, también te perjudica en un tema de imagen, porque obviamente si tus clientes ven que la SUNAT les está diciendo, oye, no le pagues a tu proveedor, págame directamente a mí porque no está pagando sus impuestos, pues puede pensar de que de repente no es un tema de que tú todavía no has reunido el dinero o que tu contador ha hecho mal su trabajo, sino que puede pensar que tú evades impuestos.
Claro. Y entonces eso hace que pueda buscar otro proveedor también. Interesante. Mira, nos han hecho dos preguntas interesantes. La primera es, ¿qué es lo peor que puede pasar si no pago mis impuestos? Alejandro Pérez. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no pago sus impuestos? Alejandro, lo peor que puede pasar es que la SUNAT, como justo lo acabo de decir, puede incluso embargar tus cuentas, ¿no? Las leyes tributarias facultan a la SUNAT a comunicarse directamente con los bancos y a pedirles que retengan todo el dinero que puedas tener en el banco a nombre, bueno, si es una persona jurídica, a nombre de esta persona jurídica, o si eres una persona natural, en una cuenta que esté a tu nombre. Ok. ¿No? Entonces la SUNAT le pide al banco que te embargue, el banco te embarga tus cuentas y se lo va a pagar a la SUNAT. Si no hay dinero en tus cuentas, la SUNAT puede tomar otras medidas, como por ejemplo pedirle a tus clientes que no te paguen a ti, sino que le paguen a ellos, o si tienes algún bien a tu nombre incluso puede llegar hasta a la incautación, ¿no? El embargo de tus bienes. Wow. Entonces, lo que hace un rato decía sobre las estrategias tributarias, una cosa es evadir impuestos y otra cosa es eludir, ¿correcto? Claro. La elusión forma parte del planeamiento tributario de las empresas porque siempre está dentro del marco de la ley. Entonces, la elusión no es ilegal hasta cierto punto, ¿no? Porque sí hay algunas acciones de elusión que la SUNAT considera como, vamos a decirlo, como incorrectas y te puede obligar a pagar los impuestos que correspondían sin haber hecho esta estrategia, pero esto normalmente se da en grupos empresariales muy grandes, ¿no? Inclusive muchas veces en grupos empresariales que tienen empresas en diferentes países, entonces donde buscan que la empresa que está ubicada en el país con menor carga impositiva sea donde finalmente se acumule la mayor cantidad de ingresos para pagar menos, ¿no? Pero digamos, si estamos hablando de emprendedores individuales y que normalmente inician con pequeñas empresas, ¿no? Con alguna MIPE, la elusión está dentro de la ley y un contador les puede ayudar a armar una estrategia de modo de que puedan reducir el pago de sus impuestos sin incurrir en ninguna falta y sin que la SUNAT te vaya a multar por eso ni exigir ningún pago adicional, ¿no? Entonces siempre es posible, por eso mismo es que yo siempre sugiero que se asesoren, que busquen a alguien de su confianza, un contador o un abogado especialista en temas de impuestos, en temas tributarios, para que los pueda orientar, ¿no? Y te pueda decir, porque a veces no hay que considerar a esto como un gasto, que lo es, pero es un gasto necesario porque te va a ayudar a reducir la carga de impuestos. Entonces, si tú le pagas a un contador, por poner cualquier cosa, por su servicio mensual, 1.000 soles, pero por esos 1.000 soles al final del año tú vas a dejar de pagar, no utilicemos esa frase, sino tu carga tributaria se va a reducir en más o menos 10.000 soles, entonces se podría decir que el contador te salió prácticamente gratis. Claro, definitivamente. ¿No? Pero es parte del trabajo del contador asesorarte en eso. Pero insisto, entonces, no busquen liquidadores de impuestos. Busca un asesor contable, busca alguien que te asesore, que te brinde el tiempo que tú necesitas, que se reúna contigo todos los meses, por lo menos una vez al mes, que te presente tus estados financieros, que te explique lo que hay en los estados financieros, y eso obviamente tiene un costo, ¿no? Entonces, el liquidador de impuestos te puede cobrar 100, 200, 300 soles, pero no te va a brindar ninguno de estos servicios, no te va a decir cómo puedes reducir tu carga, es más, te va a avisar que tú tienes que pagar la SUNAT cuando ya hayas recibido una notificación, y lo más probable es que te diga ahí que lo único que te queda ya es pagar. Claro, definitivamente. Mira, acá vienen dos preguntas interesantes de Aldo. Dice, una, ¿cómo bajo mi carga tributaria? Creo que has podido responder parte de eso en lo que me acabas de comentar. Y dos, ¿con cuál me conviene más iniciar, supongo? ¿Una SAC, una SRL o una IRL? Mira, esa es una pregunta interesante y esa es una pregunta muy habitual en la mayoría de emprendedores que nosotros atendemos, porque hay la idea errónea de que la forma societaria o el tipo de empresa determina los impuestos o las obligaciones tributarias que se deben cumplir. Y esto no es así. Si una persona o un grupo de amigos, de emprendedores, quieren poner un negocio, da prácticamente lo mismo en materia tributaria si es que se constituyen como SAC o como SRL, o si lo hace una sola persona constituyendo una EIRL. El impuesto que tengan que pagar
no va en función del tipo de empresa, sino va en función del volumen de sus operaciones, el volumen de sus ingresos o el tipo de actividad que desarrollan. Entonces, respondiendo a la pregunta de Aldo, en realidad el tipo de empresa que tú elijas va a ir más por un tema de gusto. Ahora, si eres tú solo, la única opción que tienes es constituir una EIRL, pero si vas a asociarte con alguien más, puedes constituir una SAC o una SRL según tus gustos, ¿no? Hay algunas diferencias estructurales en la forma societaria, pero que realmente no son tan trascendentales. Ya. Va más por un tema de gusto, como digo, y en el Perú a la mayoría de emprendedores les gusta constituir una SAC, porque piensan que una SAC se percibe como una empresa de mayor respaldo, más grande, más sólida, y de hecho en el común de la gente hay esa idea, ¿no? Que en verdad no tiene ningún sustento técnico, es simplemente una percepción que se ha creado, pero no haya ningún temor de que si yo constituyo una SAC voy a entonces tener que pagar más impuestos que si lo constituyo una SRL o una IRL. Es exactamente el mismo impuesto. Ok, sí, yo comprendo eso. Sin embargo, en mi experiencia, cuando yo me presentaba como EIRL ante un banco, como que el asesor te miraba de una forma. Años después me presenté al mismo banco como SAC y ya te miraba de otra forma. Yo creo que por ahí viene la idea, ¿no? Porque uno se pone una SAC porque quiere mejor acceso al sistema financiero bancario. Es justo lo que decía, ¿no? Hay una percepción bastante generalizada en las personas de que una SAC es una empresa con más respaldo que una IRL. Pero no tiene ningún sustento técnico, como ya dije, porque simplemente la diferencia principal es la cantidad de dueños. Una IRL tiene un solo dueño. Una SAC puede tener entre 2 y 20 dueños. Entonces, quizá por esto es que, digamos, las personas, no solo los funcionarios de banco, sino incluso tus potenciales clientes, tienden a pensar de que tu empresa es más grande o más sólida si eres SAC. También hay un tema de que piensan de que hay más personas a quien acudir en caso de que alguno falle o incumpla algún compromiso, ¿no? Entonces, cuando tú eres una IRL, piensan de que si tú le fallas y tú eres el dueño, ¿donde quién más pueden acudir a reclamar? Los socios. Pero si eres una IRL, tú eres el único, ¿no? Claro, sí. En cambio, si eres una SAC, dicen, bueno, si él me falla, hay alguien más que puede dar la cara. Entonces, un poco quizá va por ahí, pero no es exactamente así. Una IRL puede ser bastante más grande que una SAC, porque de repente quien constituye una IRL pone un capital mucho más grande que un grupo de 20 emprendedores porque tiene más recursos. Entonces, no depende de la forma societaria. Sin embargo, no deja de ser cierto que el común de la gente tiende a pensar así. Claro. Pero es un tema mero de percepción y por eso mismo es que decía que la mayoría de emprendedores prefiere constituir una SAC, incluso a veces hasta poniendo un socio figurativo nada más, ¿no? Que dicen, bueno, yo quiero una SAC, pero no me voy a asociar con nadie, entonces ponen a la mamá, al papá, a la novia o algún familiar para que figure por lo menos con una acción, ¿no? Aportando aunque sea un sol, 10 soles, 100 soles, para constituir la SAC y no una IRL, ¿no? Entiendo. Mira, te comento una cosa. Yo tengo un amigo en Gamarra que cuando emprendió, le fue bien. Él tenía, digamos, al inicio un contador, pero me acuerdo cuando me comentó su primera reunión de cierre de año con su contador. Su contador le dijo, Juan, te felicito, tienes una utilidad de, si no me equivoco, fue 50.000 soles.